Sí, ya nos quedamos en el. Bueno, pues como bien sabéis, el día 14 se celebra la asamblea, la 12ª asamblea de Izquierda Unida Regional de Extremadura, y como sabéis también, en el último Consejo Político Regional, que era donde se dictaban las normas que tenían que regir esta asamblea, pues hubo un grupo de miembros del Consejo Político Regional que no estábamos de acuerdo con esas normas y que las impugnamos. Se impugnaron en un primer momento delante del mismo Consejo Político Regional, puesto que en Extremadura no está configurada la Comisión de Garantías y hubo que hacerlo ahí. Una vez que esa resolución fue negativa, pues acudimos a la Comisión de Garantías de la Federal. Mientras hemos intentado mantener contacto y dialogar en todo momento, tanto con la Dirección Regional de Izquierda Unida como con miembros también de la Federal, para intentar llegar a un acuerdo, y de modo paralelo pues hemos tenido también la mayoría en marcha pues la petición de amparo ante los tribunales ordinarios, que sería lo que le correspondería a tratarse de unas diferencias de una sociedad. Y bueno, pues hoy acababa el plazo para ya tomar la resolución de presentar o no ante los tribunales ordinarios de la justicia esa petición de amparo de anulación de la asamblea. Hoy acababa el plazo porque además, como sabéis, pues es una semana un poco difícil con un día festivo y bueno, pues como que no parecía que nos daba tiempo a más. Esto lo sabía la Federal, se había llegado a un acuerdo que a lo largo de la mañana ellos iban a mandar una resolución. Es verdad que también a lo largo de la mañana muchos compañeros de prensa habéis estado llamando para ver qué decisión se tomaba, y por eso el motivo a última hora, en el momento que ha llegado la comunicación de la Federal, de reuniros, perdonar la premura con que se ha hecho. Y era pues para comunicaros que en principio la mayoría, digamos que retiene esa demanda, porque en este momento acaba de llegar un acuerdo de la Comisión de Garantías, firmada además por la instructora del expediente de Extremadura, en el que os voy a leer textualmente. Dice: os comunico que, dado los temas objetos de impugnación y con el objetivo de salvaguardar los derechos de toda la militancia de IU Extremadura, garantizar la debida transparencia del proceso asambleario y evitar males mayores, desde la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas hemos acordado la paralización cautelar del proceso asambleario hasta la resolución del mismo, que pretendemos sea lo antes posible. Es decir, que lo que me preguntabais de si retirábamos la demanda o si íbamos a presentar hoy la demanda, en este momento queda suspendida, queda en suspenso, y bueno, a partir de aquí no somos nosotros los que tenemos que hablar, sino lógicamente la actual dirección de Izquierda Unida Extremadura tendrá que ser la que tome, la que lleve en este momento, tiene la pelota en su tejado, ¿no? Entonces, en principio parece ser que, no parece ser, es así, la Federal se decanta por paralizar esta asamblea, y a partir de ahora pues nosotros no tenemos mucho más que decir, sino ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos y paralizar de momento esa entrada en juzgados. ¿Nos puedes recordar por qué denunciasteis esa comisión, los acuerdos? Porque creo recordar que era la forma de elección de los delegados, que son los que van a votar realmente al presidente. Efectivamente. De hecho, pues eran 5 puntos en principio, que hablaban sobre la retroactividad de las fechas, sobre los natos, sobre la asignación de los delegados, sobre el tema de cuota mínima y sobre la exposición de censos. Eso eran los 5 puntos de discordia, por decirlo de alguna manera. Es verdad que durante todo este proceso, que ha durado pues posiblemente un mes, no sabría deciros exactamente las fechas en este momento, pues hemos tenido conversaciones con la Dirección de Extremadura y con la Federal, como os he dicho, y ha habido cosas que se han ido corrigiendo. Pero también es verdad que al final está la cantidad de irregularidades, porque se han corregido cosas que tenían que haber pasado por un órgano de dirección, cuando no han pasado por ese órgano de dirección porque nos han convocado, y que tenían que decidir los órganos de dirección, que efectivamente nosotros lo que queríamos al juzgado era precisamente que era tal el lío que habíamos montado entre unas partes y otras, que había que parar esto, sentarnos a dialogar tranquilamente y seguir adelante con un proceso calmado, como deben de ser este tipo de procesos. Entonces, ¿se abre ahora otro nuevo proceso de diálogo? Efectivamente, nosotros lo entendemos así. En definitiva, la asamblea no va a ser el día 14, entonces. Nosotros entendemos que no debe ser el día 14 porque así lo ordena, por decirlo, la Comisión de Garantías de la Federal. Pero la decisión... La decisión no está en nuestra mano, lógicamente. ¿Y de la comisión, entonces, es de la dirección? La dirección actual de Izquierda Unida es la que tiene que tomar una decisión.
pero nosotros entendemos que esto no es un partido regionalista y a no ser que realmente quisieran tener una ruptura clara con la federal, lo lógico es que acaten esta orden de la federal. Nosotros lo entendemos así, pero ya como os digo, no está en nuestras manos saber los pasos que va a dar la regional. O sea, pero existe esa posibilidad de que la regional diga, mira, a mí me da igual lo que diga la Comisión de Garantía, esto se va a hacer el día 14. Yo no puedo, no Digo soy que existe la rapel. posibilidad. Yo confío en que no te sea pregunto qué va a hacer, así, que tú yo no confío en lo que no sabes. sea así. Yo creo que Izquierda Unida es un partido disciplinado, sé que muchas veces, como somos un partido en el que todo, asambleario, en el que todo se habla y todo se discute, damos la sensación de una jaula de grillos, pero la verdad es que somos un partido serio, somos la tercera fuerza de este país y lo lógico es que nos sentemos a dialogar y con la mejor de las disposiciones saquemos adelante este tema que se había enredado de forma excesiva. ¿A vosotros, como la mayoría, os parece bien esta decisión de...? No solo nos parece bien, sino que os estoy comentando que estábamos dispuestos a pedir este amparo en los tribunales, porque creíamos que tal como estaba ahora el tema, no se garantizaban los derechos de todos los militantes. Lógicamente, ni idea de cuándo se puede celebrar la... Como os he dicho, he recibido esta comunicación a la 1 del mediodía, o si os lo he querido decir a todos es porque estabais todos pendientes de ver qué pasaba con esa demanda llamándome, y me parecía que era mejor poneros en antecedentes. A lo mejor me he precipitado porque yo entiendo que debería ser el secretario de Organización de Izquierda Unida de Extremadura quien hubiera convocado a los medios para decir esto, pero yo no podía seguir callada dándoos largas y entonces por lo menos sí comunicaros qué pasa en este momento, porque desde luego de la mayoría estamos dispuestos a una gran transparencia en todo este proceso. ¿Cómo debería ser entonces esa asamblea? ¿Cómo planteáis vosotros que debería ser? Bueno, en este momento la asamblea tiene que garantizar, voy a responder a tu pregunta directamente, tiene que garantizar la participación de todos los que somos, eso es clarísimamente, y uno de los problemas que tenemos era el problema precisamente de censos, y luego la elección de delegados pues tiene que ser una elección en la que todos estemos de acuerdo, es decir, un sistema de elección democrático para que realmente se garantice un nombre y un voto, que era una de las cosas que en este momento no estaban garantizadas. Esto por un lado. Por otra parte, esta resolución lo único que dice, y os leo si queréis el último párrafo, dice, por último, informaros que de inmediato, tal y como establecen los estatutos federales, me pondré en contacto con ambas partes para cumplir con el trámite de audiencia previa. Es decir, que de momento la federal lo único que hace no es que diga, no es que nos dé la razón a nada. Lo que hace la federal, es decir, es un proceso que puede ser muy serio y para garantizar esa seriedad vamos a parar, vamos a ir a una parte, vamos a ir a la otra y luego la comisión de garantía dirá si tenemos razón o no la tenemos, en fin, quiero decir que esto es... no es que nos estén dando la razón, no quiero presumir de ello porque no es verdad. O sea, no me siento satisfecha con la resolución porque nos evita el tener que ir a los juzgados, que a pesar que, como os he dicho más veces, creo que la manera civilizada de discutir los desacuerdos son los tribunales, pero por otro lado pues resulta triste que en un ambiente democrático se tenga que recurrir a los tribunales en vez de resolver estas diferencias dentro del interno. En ese sentido me alegro porque veo que se abre un proceso en el que nos vamos a poder sentar y vamos a poder hablar de nuestras diferencias, pero no hay más. De momento no sé cómo va a ser, cómo va a seguir y sí garantizar que desde la mayoría queremos la máxima transparencia y desde luego lucharemos porque sea lo más equitativo posible este reparto de delegados y las normas que rijan en la asamblea. ¿Se puede dilatar mucho el proceso de manera que la asamblea se acabe celebrando dentro de 6 meses, 8, 4, 12? No sé. Pues no lo sé. No No es que te voy a engañar. Yo me imagino que tendrá también mucho que ver con el interés que tengamos las partes de llegar a un acuerdo y que además tampoco son cosas que podamos estar discutiendo hasta el día del juicio, es que no son tantas las diferencias que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de unas normas, es decir, 5 puntos de las normas que hay que corregir y yo creo que no tiene por qué dilatarse mucho, pero es fácil, estos procesos son lentos y es fácil que a lo mejor no sabría decirte fecha, pero bueno, yo confío en que el momento 14 no se haga y a partir de ahí pues no sabría decirte fecha, porque además entre otras cosas es la primera vez que participo en un proceso de este tipo, o sea que mi ignorancia es casi como la tuya, vamos. Sí, la mía es grande, ¿no? No creas, la mía es enorme. Margarita, ¿cuántos delegados son? ¿200? Sí, van a ser unos 200. ¿Y ya estaban elegidos?
Pues ahí este proceso del domingo sí, ¿no? Sí, ya estaban elegidos porque efectivamente me parece que el sábado se había cerrado el plazo para la presentación de las actas con delegados, efectivamente. ¿Y exactamente por qué no estáis de acuerdo en cómo se elegían esos delegados? Bueno, pues existe una fórmula matemática, que en principio las fórmulas matemáticas son estupendas porque son neutrales, pero el problema es también muchas veces cómo se aplica esa fórmula matemática. Entonces, como os decía antes, no se estaba cumpliendo lo de un nombre, un voto. Creo que puse en algún momento de ejemplo que mientras que en Cáceres o en Badajoz, en ciudades grandes, había que tener 7 adscritos para poder tener un representante, un delegado, pues existían pueblos pequeños, poblaciones pequeñas, en que a lo mejor con una sola persona perteneciente, militante de Izquierda Unida, esa persona era delegado. Entonces, en fin, hay una serie ahí. Y sobre todo que tengo que decir que como hemos ido hablando a lo largo de este tiempo, más que hablando, hemos ido insistiendo desde la mayoría y mandando documentación de dónde estaban los errores para que se pudieran ir rectificando, y hay muchos que se han rectificado, pero hay otros que todavía están en el aire y pensamos que no se pueden rectificar cosas sobre la marcha sin que pasen por un órgano de dirección, y que lo que necesitamos sobre todo es tranquilidad, porque para nosotros es importante qué va a pasar en Izquierda Unida Extremadura, tener en cuenta que estamos en una situación política muy delicada, que tenemos un equilibrio muy inestable en la Asamblea de Extremadura, y que la actuación de Izquierda Unida puede ser muy importante no solamente para Izquierda Unida, sino también para toda Extremadura. Esto ha llegado el Comité Federal. ¿Sabes si ha llegado ya el Comité Regional o ha llegado antes a vosotros? No, está mandado a la vez. Está mandado a la vez al secretario de organización de la regional como secretario de organización y a mí como delegante. Estos 200 delegados que ya se habían elegido quedan en suspenso, efectivamente quedará en suspenso todo el proceso. Bueno, no lo sé, te digo la verdad, no lo sé, porque lo que está claro es que la federal nos reunirá, hablaremos y se llegará a un acuerdo. No sé si quedará de momento en suspenso. No es que no sean válidos, a lo mejor no hace falta repetir según qué tipo de actos, tampoco imagino que dependerá de los acuerdos, ¿no? A los que se vayan llegando. ¿Puedes repetir esos 5 puntos de discordia? Sí, mira, retroactividad de determinadas fechas que se aprobaron. Los natos, la existencia de miembros natos como delegados a la Asamblea, la forma de la asignación de los delegados, el tema de la exposición de censos y sobre el tema de las cuotas mínimas. ¿Exposición de censos? Sí, exposición de censos, porque ha habido un problema, porque nuestro reglamento establece, y así se acordó, que todo aquel que pagara hasta el día 3 de septiembre, que a fecha día 3 de septiembre estuviera con pago, pues estaría dentro, y sin embargo pues ha habido un problema con el programa informático, como nos pasa muchas veces, que por lo visto tarda en recoger esos pagos, y entonces me parece un poco absurdo que el hecho en sí esté por debajo de la realidad del programa. Si el programa tarda en reconocerlo, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Lo que digo es que como militante, ellos, la gente que ha pagado dentro de la fecha que se estableció como tal, pues considere que tiene derecho a participar, ¿no? ¿Dónde irás a la Asamblea? Mérida. Aunque en el último mes dice que se habían acercado posturas, estos 5 puntos seguían encima de la mesa, ¿no? Algunas cosas no había. Algunas cosas sí, otras no, pero bueno, en cualquier caso el problema es que aunque hubiéramos acercado posturas, esas posturas nuevas no habían pasado por órganos de dirección. Nosotros consideramos que es nuestra manera de hacer las cosas. No vale que el señor secretario de organización tome una decisión, tiene que pasar por un órgano de dirección, porque nosotros, como sabéis, pues, nuestro máximo órgano es el Consejo Político Regional y ese es el que convoca. Oye, otra cosa, esto quien lo manda es la Comisión de Garantía de... Sí, exactamente. Comisión...